el Rincón de Ángel se ha trasladado hasta la calle del Doctor Marañón y se ha sorprendido enormemente, como todos ustedes en estos momentos, al ver estas manos tan ágiles todavía, pues... Con 85 años. Haciendo bolillos. Ya de entrada ya sabemos la edad que tiene nuestra protagonista, pues nos ahorramos preguntárselo. Y aquí tenemos a Dolores Martínez Martínez, más conocida por Lola, pero resulta que la conocía todo el pueblo, o la conoce todo el pueblo, menos aquí un servidor. Y se ha sorprendido al ver a esta persona con esta edad y todavía tan afanosa. Lola, ¿me permite que la llame Lola yo también? Sí, claro. Sí, porque lo digo, porque Sí. como nos conocemos tan poco tiempo, que no hace aún ni 3 días, Es igual. le da lo mismo. ¿Y Sí. qué es lo que está haciendo? La hemos sorprendido haciendo bolillos. Pero bueno, Esto es de mi tierra, que soy de Antas, Almería. ¿Sabes? sí. Soy de Antas, Almería. Y allí me enseñó mi madre a hacer bolillos. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hace todavía si ya no necesita hacer eso? Ah, pero me gusta a mí para mis nietos. ¿Ah, sí? Sí, para mis hijos. ¿Esto le ha dado muchas satisfacciones? ¿Eh? ¿Le ha dado muchas satisfacciones esto? Claro. Y he vendido mucho. Pero bueno, ¿cómo es posible que yo haya pasado desapercibida totalmente para mí, Lola? Pues no habrán visto el callejón lleno ¿Lleno de qué? de gente, de muchachas. Sí. Pues todas han trabajado bolillos. Y yo pasaba y ni me fijaba. Claro, eso sí. Pero mire por dónde, nunca es tarde si la dicha es buena. Aquí se han enseñado a hacer bolillos, frivolité, todo eso Sí. bordado. Sí, ahora tendremos la oportunidad de verlo. ¿Eh? Ahora tendremos la oportunidad de verlo. Siga trabajando. Porque es que nos encanta de ver cómo maneja esos palillos. Madre mía, y esto no es nada porque estoy mal puesta. Si estuviera bien puesta ya había hecho un puesto. Ah, pues póngase como le corresponda. No, Es que no tengo- tenemos ni idea de cómo hay que ponerse. Tengo que, así mismo como estoy, nada más Sí. que mira, se cruzan los bolillos, Sí. se hacen hojas. ¿Y cómo no se arma un lío con todo eso? Uy, estos no llevan nada. Ah, ¿no? Hay algunos que llevan 3 docenas y 6 docenas y 8 docenas de bolillos. ¿De palos de esos? Estas puntillas, Sí. esta no. Las que son de bolillo Sí. llevan hasta 3 docenas y 4 y 5 Sí. de bolillo. Pues terminará con ganas de tomarse un camión de pastillas de aspirina. No, eso ya lo hacemos como si fuera a coser. Igual. Ah, que ya se lo encuentra hecho, ¿verdad? Claro. Ahora ya no, porque no tengo yo la resistencia de antes. Pero antes, bolillo era hacer, ¿cómo te voy a decir? Coser. La lámpara, mírala, también hecha por nosotros, mira, la lámpara. Sí, al entrar nos hemos fijado de que del techo pende una lámpara, pero muy original, que no se ve por ahí en muchos sitios. Del año el Cardapú. ¿Esta es del año Catapum? Sí. Ah, con razón. Pero esto no se ve en ningún sitio, Lola. ¿Eh? Que hemos tenido que ver venir hasta su casa para poder admirar Claro, claro, esta maravilla. claro. Lola, ¿y desde cuándo estás en Abarán? ¿Desde cuántos años llevas viviendo aquí en 40 Abarán? años, 40 años, 45. Desde los años 60. Aquí. Sí. Y más tiempo en la casa de mi suegra esa, enfrente de David el perro gordo. Sí. Ahí es- Vecinos totalmente nuestros. Sí, pero ahí Porque- no vivías tú. Yo vivo desde el año 77. Vivo ahí. Claro, Ahí. en los pisos que eran de Ambrosio. Claro. ¿No le suena que ahí vive Aroque y Araceli? Pues yo vivo encima. La Araceli sí, pero yo no sé dónde vivía. Pues antes de llegar al bar del Galo. ¿Se acuerda del bar del Galo? No, que estaba un poco más allá. Era todo el mismo edificio, la misma manzana. No se acuerda, Lola no se acuerda. No me acuerdo de eso. Es que ha llovido mucho desde que quitaron el bar, muchísimo. A ver, y Lola, ¿y desde cuándo la afición por el bordado, por los hilos y por la aguja? Pues ¿Desde mira, cuándo? todo eso es desde que nací. ¿Por qué? ¿Desde que ya nació gustándole? Sí. Porque claro, mi A ver. madre sabía hacerlo todo esto. Sí. Y entonces yo tenía un tío cura. Yo tengo 2 tías monjas. Yo tengo 2 tíos curas y Sí. 3 o 4 monjas prima hermana. También. Sí. Y uno canónigo en Almería.
Y este de que yo digo mi tío, Sí. era de Cuevas, de la Almanzora. Sí. No, que allí ejerció la carrera de cura. Ujú. Y había un colegio de monjas que él iba a decir misa. Cuando salía de la parroquia se iba allí a decir misa. Y entonces pensó en que nos teníamos que ir allí, Sí. de 6 años, Sí. al colegio. Sí. Y mi madre lloró amargamente porque yo tenía 5 años cuando se murió mi padre. Uy, qué pena, no tenía un ¿Sabe? padre nunca en que apoyarse. Uy, Claro, yo he claro, tenido claro. más padres que madre. Sí, eso tiene que explicárnoslo más detalladamente. ¿Cómo es posible que tenga más de un padre? A ver, ¿cómo? Que mira, Que le echara una vista. mis 3 tíos, Sí. hermanos de mi madre, Hacían de padre. hacían de padre. Claro. Pero espérate, mi abuelo y mi abuela. Mm, Y por la parte de mi padre estaba el cura, sí. estaba mi abuela, mi abuelo. Anda, no se podía deslizar un momento. ¿Eh? No podía hacer Ahí travesuras. Entonces nosotros nos fuimos a Cuevas, Mm, de la Almanzora, que es donde estaba el colegio de las monjas, que es donde me enseñaron todo esto. Pero pequeñica, Sí, ¿sabes? ¿No? sí, Grande, sí. pequeñica. sí. Y ya mi madre, como lo sabía, Mm. pues hacíamos en mi casa, nos íbamos al colegio y veníamos y íbamos Claro. al colegio. Pero siempre con la aguja. Siempre la aguja en el bolsillo. Siempre. Sí. Y entonces, ¿cómo conocía a su marido? ¿Cómo se vino aquí a Barán? Aquello tiene historia. Eso tiene historia, más que tú te figuras. Pues vamos a ver si poco a poco podemos ir desgranando esa vida Pues yo ya tan era dilatada yo que tiene. de 18 años Sí, y ya íbamos a Antas, a que éramos de Antas, a vivir allí. sí, Los veranos nos íbamos a Antas, Sí. a vivir. sí. Y entonces, y los inviernos, pues también íbamos los domingos, íbamos a Antas, que son 5 kilómetros, Sí, ¿sabes? nada, como de aquí a Cieza. Sí. ¿Y Y qué? entonces allí estaba su padre de mi suegro, Sí, Casto, sí. que tú lo conocerás, Sí, sí, claro, claro, claro. que estaba allá Nicolás siempre. Sí. Y llevó pues, gente para trabajar la naranja porque allí no había... Al norte, y eso que eso está en el sur. Es que aquí cuando nos vamos a trabajar fuera decimos al Decía norte. no. Allí iban a Almería, a Sí. trabajar naranja. Que allí está en el sur, claro. no hay nada más que naranja, Sí, 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 sí. ¿sabes? Mm. Y allí pues hacían naranja. Sí. Y estaba mi suegro allí, Sí. en un cortijo que le decían ya no me acuerdo, de don Manuel Jiménez, Mm. que son nombrados allí de ricos. Y mi suegro allí hacía naranja. Ah, Bueno, comprar por Nicolás. claro. Y entonces allí hacían naranja. Y un Un día, día se llevó al hijo. no, el hijo fue a ver al padre. Ah, el hijo fue a ver al padre. El hijo fue el padre, el hijo no salía de la imprenta, de Templado. Sí. ¿La conocías tú? Claro, claro que la conocía, por Pues ahí supuesto. trabajó toda su vida. Sí, sí. Desde chiquitico Sí. trabajó ahí. Y entonces, pues fuimos, y él había ido aquel día a llevar a su padre. Mm. Y fuimos a vender papeletas por una saca de harina que Sí. íbamos a rifar. ¿Sabes? Sí. Y entonces yo decía a mi prima, mira, ese hombre nos mira mucho, veremos a ver. Vamos a ver qué intenciones trae. Pero espérate, no, nosotros decíamos nos va a echar a la calle porque como llevábamos las risas que llevábamos, Ah. voy a ver, tú has de 16 años. Claro, la 17, juventud inocente, claro. voy a ver. Mm. Y entonces, a otra noche vino al pueblo, Sí. porque eso estaba en el campo, Sí. y vino al pueblo, como si eso fuera más allá de donde está el cementerio, más allá. Sí. Y entonces vino al pueblo, él y todos los muchachos que había de aquí de Barán, Mm. pues se empezaron a pasear por la plaza y como en la plaza vivíamos nosotros, pues yo digo a mi prima... Anda, pero si es el mismo. Sí. Y claro, él miraba pero no decía ni una palabra. Sí. Pero a los 3 o 4 días vino Anta y habló con mi madre. Sí. Y mi madre le dice, mira hijo, pues no ves que mi hija no quiere novio ni nada. Y entonces allí vino todo el asunto. Y ya como ya me habló a mí y estuvimos hablando y todo, pero como ya sabes que en los pueblos dicen, los forasteros que vienen a... Desconfiaban de los forasteros, ¿verdad? a des- Había una cierta recelo, un cierto Sí, recelo. y no hacen nada, luego se las dejan. Mm. No, merece la pena seguir viendo y escuchando a esta simpatiquísima mujer que ya descansa a la paz de Cristo resucitado. Valga en homenaje póstumo esta entrevista y la segunda parte que a continuación les voy a ofrecer a todos ustedes, si así lo desean. Hasta luego. Adiós.